sabiduría hallamos. Jesús nos guía y cuida nuestros pasos. Nuevas son cada mañana. Con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial Nuevas son y cada rehabilitación oral. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Gracias, Ricardo, gracias, muy buenos días, tengan todos ustedes con un enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Les habla el pastor Román García y siempre es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana, las misericordias de Dios, grande su fidelidad. Y en este día, lunes 2 de marzo del 2026, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da, compartiendo el tiempo con nuestro hermano Pedro Luis Pacheco. Mi hermano Pedro Luis, buen día, ¿cómo estás? Pastor, muy buenos días, gracias a Dios, todo muy bien. Bendito sea Dios. En los controles, mi hermano Ricardo Cuellar. Gracias, Ricardo, por estar ahí, muy buen día para ti, y a todos ustedes que ya están entrando, se están conectando, que nos están saludando. Gracias por estar ahí, Dios los bendiga grandemente. Dios ha sido bueno, hasta el día de hoy nos ha sostenido. No han decaído sus misericordias. Estamos agradecidos con el Señor y Dios nuestro. Tenemos un teléfono en cabina 844-696-8450 y 844-696-8450. Y sabe que también estamos en contacto a través del Facebook. Ahí estamos, por la gracia de Dios, interactuando con todos ustedes, dándole siempre la gloria y la honra al Señor después de un fin de semana, que el pueblo de Dios se ha congregado. Vamos a acercar un poquito más el micrófono para ti. Ándale, para
un fin de semana donde el pueblo ha sido convocado, nos hemos congregado, pero también donde pues están pasando muchas cosas globalmente, pero Luis, están... Estamos en un tiempo ahora bien complicado. Complicado, ¿verdad? Bien complicado. Venía escuchando un poquito también de noticias que Sí. ya nos empiezan a afectar directamente. Sí, claro, claro. Mismo estando del otro lado del mundo nos va a afectar, por ejemplo, el precio de la gasolina. Sí, sí, de entrada. El mayor distribuidor de petróleo del mundo está parado Sí. desde ayer. Sí, así es. Entonces ya sabemos dónde vamos. Sí, sí. Y otras consecuencias que sabemos que vamos a tener. Ajá. Pero ya directamente empezamos con el precio de todo que va a subir. Cambia, se ajusta, sí. Bueno, pues estar delante del Señor orando porque pues es un conflicto bélico. Bueno, hay varios, pero pues en estos días sabe que se suscitó entre Afganistán y Pakistán, o Pakistán contra Afganistán, y ahora pues esto que sigue escalando entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que lo que vemos es que Irán ha atacado a todas las bases norteamericanas allá en Medio Oriente, a Francia atacó también. Fue una sorpresa, Es ¿no? una sorpresa. Todo el para mundo... Estados Unidos y para Israel. Estados Unidos creía que iba a ser muy rápido, Sí, como hizo la primera vez que atacó a ellos, pero la respuesta fue bien dura. sí, Y en este momento las pérdidas son mayores que las ganancias para los que empezaron, ¿no? sí, así es. Israel mismo hoy ya se encuentra Tel Aviv, que nunca prácticamente es atacado, ¿no? Jerusalén. Jerusalén también, Mismo, sí. las dos ciudades están bajo fuego, mucha gente. Ya escuché más de 600 muertos. Sí, sí, sí. Entonces, La Escritura nos indica que hay que orar por la paz de Jerusalén, hay que orar por Israel, sí, la paz edificada en Israel, Jerusalén, pero sabemos también que la profecía apuntaba hacia allá, que Irán, que es Persia, tiene un papel fundamental en los últimos tiempos. sí, en la historia, En la está, historia, está ¿verdad? escrito. Y bueno, pues el Señor sabe los tiempos que estamos viviendo como pueblo de Dios. Cuando uno ve las profecías cumplirse, pues es de afirmar el rostro y perfilarnos hacia nuestro objetivo, nuestro propósito, que es el Señor, porque la palabra de Dios se cumple y pues estamos viviendo los tiempos que nos ha tocado vivir, Exacto. en los cuales Dios decidió que naciéramos. Aquí estamos por su gracia y misericordia. Siendo testigos. Siendo testigos, sí, cómo no, de todas las cosas que están ocurriendo. Dios sea glorificado, Dios nos ayude, de verdad que sí. Amén. Bueno, Dios tiene el control. Amén, amén. Creemos. Así es. ¿Y listos para compartir la palabra, mi hermano Pedro Luis? Vamos. ¿Cuál es la sugerencia que tienes para este día, para compartir con nuestros hermanos en el comentar de la palabra de Dios? ¿Hacia dónde sugieres que vayamos? Vámonos a Efesios, pastor. Efesios 2 hoy. Está interesante esto. Amén. 2:9. Efesios 2:9. Muy bien. ¿Qué? 8, perdón. Desde el 8, porque por gracia somos salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Dice, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Perfecto. Muy interesante esto, ¿no? Sí. Ya hablamos una vez, porque somos salvos por la gracia, Amén, amén. pero por medio de la fe. Así es. Ahí vamos a Santiago. Amén. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, Por y esto medio no de es de la nosotros, fe. es un don de Dios, Exacto. el es regalo de Dios, ¿verdad? Santiago 2. Ujú. Porque... O el 1, perdóname. Santiago 1. Ayúdame. Sí, Sí. porque la fe sin obras es muerte. Sí, capítulo 2, versículo 20. Santiago 2:20. Ok, 2:20. Capítulo 2. Quiero que... Dice, escrito está, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fui justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Vamos a leer un poquito más, pues vamos a buscar, está en Hebreos, la galería de los hombres de la fe. Es Hebreos también, ¿verdad? Capítulo 11. Hebreos 11.
Ahí sí, vamos a comentar Hebreos. Capítulo 11. Y vamos al versículo 1. ¿Quieres que inicie desde Sí, el 1? vamos a leer ahí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí son una pausita, entonces una pausa. Incluso el universo Sí, fue hecho por la palabra, por una acción. amén, amén. Sí, todo es por fe, pero necesitamos acción. Vamos Amén. allá. Sí, el sí, 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, Amén, y muerto aún habla por ella. amén, Por la fe, Enoque fue transpuesto amén. para no ver muerte y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio por Amén. haber agradado a Amén, Dios. amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, Así es. porque es necesario que el que se acerca A Dios crea que le hay y que es galardonador. galardonador. Entonces podemos decir que Noé, Ujú. o sea, todos los hombres que agradaron a Dios Amén. con mucha fe estaban haciendo algo. Sí, Ok, por la gracia sois salvos por medio de la fe, Amén, amén. pero esta fe toda justificada sí. a través de una obra. Tuvo testimonio. tuvo testimonio, por Exacto. esto dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Amén. Amén. Entonces, si decimos que tenemos fe, pero no hacemos nada, somos salvos, por eso somos salvos por gracia, pero está ahí complementado, ¿no? Sí, A través de la fe. sí, por medio de la fe. Entonces, todos los hombres que encontramos aquí fueron encontrados haciendo algo. Amén. Ninguno de ellos, Abraham, fue justificado por la fe, pero para esto entregó su hijo. Ujú. Sí, la maior prueba de fe, dije el ángel. Y Abraham entregó su hijo, no solo un paréntesis, queremos que entonces Abraham lo llevó y al final no, Abraham dice el ángel. Ujú. No lo hagas, tú Ahora tenés. sé que ya sabemos Sí. porque entregaste su hijo. Así es. Entonces Abraham Amén, entregó en gracias, su sí. corazón. Amén, amén. Ya había entregado. Sí, así es. Este es importante, Sí, ¿no? así Entonces, y ahí vengo al contradictorio aquí, o a lo que nos lleva, porque por la fe seremos juzgados, por las obras seremos juzgados. Amén, amén. Amén. Entonces vamos a leer algunos versículos para que nos confirma que por obras seremos juzgados. Sí, amén. Entonces la fe sin obras es muerta. Sí, sí. No vamos a alcanzar nada. 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Son obras, ¿verdad? Amén. Comparecer ante el tribunal de Jesús. Para dar cuenta de lo que hicimos. Amén, amén. Romanos 2:6. Romanos 2, verso Sí, 6. sí. El cual pagará cada uno. A Exacto. ver qué dice. Para no dejarnos dudas aquí. Ujú, ujú. Uy, el cual pagará a cada uno Amén. conforme a sus obras. Así es. 1 de Corintios 4:5. Apunten, hermanos, para que no quede duda. Que la salvación es por la fe, es por gracia, Por gracia, pero a por través gracia. de la fe. A través de la fe, y la fe sin obras es muerta, dice Santiago, y estamos viendo aquí que todos seremos cobrados y justificados por nuestras obras. Sí, seremos 1 de juzgados. Corintios 4:5, pues. 4:5 dice, así que no juzgues nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. De Dios, de parte Amén, de Dios. amén. Solo para terminarmos aquí, 1 de Pedro 1:17. Y si invocáis como Padre
aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Amén. Conducíos de temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Con temor y temblor. Una sí, vez sí. más, Amén. seremos juzgados por nuestras obras. Amén. La Y Apocalipsis recompensados, sí. 20:12. Apocalipsis Apocalipsis 20:12. Ujú. 22, ¿qué versículo? 22:12. 12, ok. Ujú. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. 20:12. Sí. 22, 12. Ese No, es. 20:12. Ah, ok. 20:12. 20, 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, y ahora para cerrar de verdad, Salmo 62:12. Ujú. Es la última Salmo- referencia que yo encontré. Salmo 62, 12. 12. Ujú. Escrito está. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. Amén. Y vemos, tenemos un pasaje muy interesante que está en Mateo 24, cuando Jesucristo habla de Noé. No me falla, pues ayúdame. Ujú, ujú. Creo que es Mateo 24 Sí, a partir del eso es. 35. Puede ser Mateo 24 o Mateo 25. A ver. 24 o 25, no A me ver. acuerdo bien. Es el Perdón. 24, ¿no? 24. Es 20. A partir del 35. A ver. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero Ah, el sí, día- sí. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Amén. Y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué puse esto, pues? Que Los días de Noé. es muy interesante aquí en los días de Noé, Mm, en este pasaje, y si leemos todo en Génesis igual. ajá. Aquí no está diciendo nada, no está hablando del hombre malo. Mm, No cita en ningún momento que son ladrones, que son los pervertidos o que son los mentirosos. ¿Sí? Sí. Dice que todos estaban comiendo, bebiendo, casándose, Dándose en casamiento. Eh. O sea, todos tenían una vida normal. Sí, sí. Y nos dice aquí, y habían ladrones, y habían prostitutos, y todas estas Sí, cosas. sí, sí. Perfecto, entonces, ¿qué veo aquí en esto un poquito, lo que entiendo yo? Y por favor, corrígeme si estoy mal. Esto, lo que llevó a esta gente toda a morir, incluso crianzas, niños, bebés, todos murieron, ¿sí? Fue otra vez la falta de una acción. Otra vez, ellos solo tenían que hacer una... Todos estaban bien. Seguramente en esos tiempos vivían millones de personas. Sí. Debería haber, ¿no? Sí. Millones de personas y de todos esos millones de personas, la gran mayoría eran personas buenas, ¿verdad? Y debería haber los malos, quizás centenas o millares de Sí, malos. sí, sí. Pero por esto todos pagaron. Entonces, el gran problema aquí veo que no fue la maldad que hacían, claro que sí, pero para los que murieron, que eran buenas personas, vamos a decir los buenos, Entre comillas, sí. entre comillas, fue una falta de hacer algo, no hubo acción. No hubo acción en el llamado al arrepentimiento, porque sabemos que el discurso de Noé, a partir de que es avisado por el Señor, dice la Escritura que es pregonero de justicia, De justicia. y anticipaba cosas que nunca se habían visto, y la gente no creyó. No Y- creyó a su mensaje. Y todo lo que debían hacer ellos aquí para ser salvos, ¿qué era? Era una acción, Sí, así es. era entrar en el arca. Él llamó a todos, Entren al arca. entran al arca, pero otra Muestra de vez, repente. no hubo una obra de nadie. Sí, así es. Porque precisamente lo que decimos,
no estaban creyendo en lo que el Señor venía haciendo, que nunca habían visto llover. Exacto. Y les dicen, va a llover. Dicen, pues, ¿qué será eso? ¿Quién sabe? Entonces ahí tuvimos un problema mayor aún. No tuvimos fe y no tuvimos ninguna obra. Pero lo que quería traer el mensaje hoy es esto, que la salvación es por gracia. Amén. Pero el versículo se complementa a través de la fe. Sí. Y nuestra fe sin obras es muerta. Leímos como 6 o 7 versículos. Sí, así es. Donde está bien claro. Donde el juicio será a través de las obras. El juicio será a través de las obras. Amén. Entonces no sirve nada más que yo crea, según la palabra. Sí. Pero la salvación es por la gracia y Cristo ya hizo toda la obra. Amén. Sí. Perfecto. Sí. Pero tú, ¿qué estás haciendo? Dios está cobrando a nosotros ahí. Sí. Entonces, nada más leer, escuchar y creer está bien, ya hiciste una parte, Sí. ¿verdad? Por esto ahí creo que Santiago fue inspirado por Dios, como toda la palabra, Amén. ¿no? Y nos dejó bien claro Sí. que la fe sin obras es muerta. Amén. Y el primero, Caín, Sí. que por la fe ofreció, pero por la fe ofreció algo a Dios. Abel, sí. Abel, y mejor sacrificio que Caín, dice. Fíjate, en Efesios 2.8, amigos, familia de Cristo, en Efesios 2.8, voy a leer nuevamente al 10, aquí estuvimos leyendo ahorita, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por gracia, merecidamente, Sí. un favor de Dios que no merecemos, a través de la fe, y esto, la fe, no es de ustedes, es don de Dios, es un regalo, aún la fe es un regalo de Dios. Por eso también se dice que es gracia, Sí. porque la misma fe con la que soy salvo es una dádiva de Es Dios. una dádiva de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos, creo que aquí está parte de la clave para ello, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, somos salvos por medio de la fe, no por nuestras obras, porque somos creación de Dios, hechura suya, pero fuimos creados para buenas obras. Es decir, que la salvación tiene evidencia en las buenas obras de Dios a través de nosotros, porque Él ya las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es nada que nosotros originalmente podamos producir, es algo que Él anticipadamente preparó para que todos los salvos que caminan en esa fe andemos en esas buenas obras, ya preparadas, insisto, de antemano por Dios, para que vivamos en ellas. Y de acuerdo a esas buenas obras preparadas por Él, somos galardonados, seremos juzgados, pero solo si andamos en ellas, porque si no andamos en ellas no hay evidencia de fe. No va a servir la fe. No hay evidencia Por de esto, ahí vamos a Santiago otra vez, fe. para que esto quede bien marcado, que no es aceptar, a sentarse en el banco, escuchar, voy a la casa, ahí yo tengo fe y yo creo. No fue esto que Dios nos enseñó. Y la palabra nos deja muchas evidencias, ¿no? Santiago, volvemos a Santiago. Vamos a ver. ¿A Santiago? Del 14, pues del 2. 2:14. Sí. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Les pregunta. Es una pregunta bien fuerte, ¿verdad? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntese y sáciense, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí cerramos solamente con fe, ¿verdad? Sí. Solo de creer que Dios es nuestro Salvador y todo esto, hasta los demonios creen. Eso también lo creen. Y más que nosotros. Los demonios creen y tiemblan, dicen. Y tiemblan. No pueden ser salvos, pero sí creen. Tienen una fe, una fe demoníaca, una fe vana, porque al final de cuentas no les produce para salvación. Es vano, pero ellos sí creen. Pero creen que ellos Dios saben es quién es Dios, Amén. saben que Dios es capaz de hacer, que Dios es el Creador,
¿verdad? Ellos conocen y tuvieron su oportunidad también, ¿no? Creo que Dios los permitió caer para, de verdad, de aquí para ustedes ya no hay más salvación. Dios permitió, solo paréntesis, ¿no? Que fueron hasta el final, ¿no? Porque ellos sabían todo lo que iba a pasar. Sí. Y viendo la rebeldía de todos, vamos a ver hasta dónde está el corazón. Llega, sí. Y llegar al punto que, bueno, de verdad, estos son ustedes, esto está en su corazón, entonces para ustedes ya no hay más que hacer. Entonces, por esto no hay reversión, ¿no? Para el diablo. El diablo no va a arrepentirse. Sí, no hay, ni para él ni para ninguno de sus ángeles. Entonces aquí nos está diciendo Santiago, y nos vamos a decir que tenemos que hacer algo para ser salvos. No, la salvación es por la gracia. No. Pero sin la fe y sin demostrarnos nuestra fe podemos perder nuestra salvación. Está diciendo, ¿no? Porque vamos a ser juzgados por todo lo que hacemos. Y esto quizás pueda quitarnos esta gracia. No vamos a aprovechar la fe que Dios nos dio. Dice él, ¿podrá la fe salvarte? Es una pregunta. Solamente tener fe. Sí. Ese tipo de fe, como diciendo, ¿esa fe podrá salvarle? Entonces, ¿no? Ahí se queda bien complicado. Por esto dice el 1 de Corintios, ¿no? Por tanto, no juzguéis antes del tiempo. Amén. Sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, o sea, las obras, ¿no? Sí. Que está oculta en tinieblas. Y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Amén. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Es que, Dios. fíjate, mi hermano y amigos que están conectados en esta hora, aquellos que escuchan el programa lo ven, la fe lleva acciones porque la fe es en la palabra. La fe básicamente es en Dios. Pero cuando decimos es en Dios, es en su palabra, es en su obra. Es decir, si tengo mi fe en Dios, es en la persona de Dios, en lo que Dios dijo, lo que Dios dice, lo que está escrito y lo que Dios ya ha hecho, ¿verdad? Cristo ha venido a hacer la obra que nosotros no vamos a poder hacer nunca. Sí. Entonces, a partir de esa acción de Dios y poner nuestra fe en Él, en Dios, en su palabra, en su acción, Dios ha determinado que aquel que camine en la palabra de Dios, que aquel que crea a Dios, que crea su obra, su palabra, camine en las obras previamente preparadas. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy, muy básico, muy sencillo. Si dice que el fin de nuestra fe es nuestra santificación, o el fruto de nuestra fe es nuestra santificación, una persona que cree en su vida, por creer en Dios, se está santificando. Esa accionar, esas obras de santificación, de apartar, de decir, sabes que entiendo que esto no es para mí porque yo soy pueblo santo para Dios, da testimonio de la fe. La ofrenda que presentó Abel, Caín también lo hizo, pero no lo hizo con fe. Fíjate cómo se puede hacer algo y no, porque hicieron lo mismo, pero no lo hizo con fe. De tal forma que Dios dice que no le agradó ni Caín ni su ofrenda, mientras que sí le agradó Abel y su ofrenda. Ahora los dos tuvieron una acción, pero uno de ellos, su acción daba evidencia, porque dice que escogió lo más gordo, lo primero, lo mejor. Esa acción que superó por mucho, evidenció la falta de fe. ¿Qué fue lo que ahogó a las personas en el diluvio? La fe de Noé. Su accionar desplazó, porque todos los que quisieron, cuando vieron llover, quisieron entrar en el arca. Exacto. Pero ya estaban fuera del tiempo. Su fe caminó tan avanzada que cuando estos quisieron alcanzarlo, ábrenos, la puerta ya estaba cerrada. Ya no fue posible. Ya no fue posible. Como también aparece en el capítulo 25 de Mateo, que las vírgenes 5 insensatas van a estar afuera, ábrenos, la puerta está cerrada. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no caminaron a la altura de lo que decían creer. Sus acciones no fueron respaldadas con aquello que profesaban. Entonces, dice la Escritura que la fe de Noé condenó al mundo de ese entonces. ¿Por qué? Porque su fe caminaba, avanzaba. Imagínate pregonando y estar construyendo. Oigan, vienen tiempos difíciles, viene un diluvio.
Y nadie, ni le ayudaban, No. ni a la hora de entrar, cuando ya todo estaba preparado, que es lo peor, fíjate. El arca estaba terminada, los animales estaban adentro. Entren, miren, por favor, los animales entraron. Imagínate los animales. O sea, alguien diría instintivamente, pues será el sereno, pero ellos vinieron y fueron acomodados en el arca, mientras que la gente Cada uno. no caminó con eso. Entonces, nuestra vida, en el día a día, todos hacemos acciones, todos hacemos cosas o dejamos de hacerlas, pero eso da evidencia de qué es lo que creemos. ¿Por qué no hiciste? Porque no creí. ¿Por qué hiciste? Porque creí. Entonces, hoy en día, solo hablar de fe como un concepto filosófico, Sí. de pensamiento, Sí, se torna una filosofía. pero que no es vida práctica, no tiene ningún sentido. No es respaldado por ninguna acción. Es una utopía, es una ideología nada más. Exacto. Es un ideal que no se puede aterrizar. Sí, por esto muchos preguntan, ¿no? Entonces, ¿tiene fe en qué? Pruébame su fe. Amén. ¿Y cómo hacemos? El Proverbio 24:12 dice, si dices, mira, no sabíamos esto, no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones, no lo sabe el que guarda tu alma, no dará a cada hombre según su obra. Dios sabe, Dios está viendo todas las Amén. cosas que pasan. Tenemos muchos pasajes que hablan sobre esto, ¿no? Primera de Corintios 3:8. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. Amén, amén. Pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia obra. Amén, amén. Entonces la recompensa viene a través de las A obras. través de las obras. ¿Verdad? Entonces la salvación es por gracia a través de la fe. Y la condenación viene a través de las obras que hacemos. Entonces es muy importante saber que debemos practicar. Por esto, todos estos hombres que son citados aquí en la Galería de la Fe, ¿verdad? Sí. Los héroes de la fe, todos ellos fueron encontrados haciendo algo. Amén, amén. Todos tienen una obra que justificó su fe. Ninguno de ellos dice nada más yo creo y... Sí, Abraham entregó su hijo, salió de su tierra. Sí, la obra de Abraham fue la mayor de todas, ¿no? Como hombre, dejó todo Y y ofreció claro, a su hijo. y ofreció a su unigénito, donde estaban las promesas, donde descansaban, sí. Entonces ahí comprobó 100% su fe, entregando su hijo y también haciendo la obra que debía de hacer. Amén, amén. Sí, porque podría decir él, y Dios sabía en su corazón, sí, yo entrego a mi hijo. Sí. Está bien. Pero no, él tuvo que subir al monte. Subió al monte, ató al muchacho, afiló el cuchillo, Hizo puso toda la leña. obra. La obra Y visible. si no hubiese sido evitado, hubiera sacrificado a su Hubiera hijo. sacrificado a su Así- hijo. Así es. Entonces ahí está la obra. Y después dejó su tierra Su para ir a patria, una tierra sí. que no conocía. Para dónde vamos no sabemos. Bien. Dios nos mandó y tenemos que ir. Amén. Entonces caminan juntos. La fe y las obras siempre en todo tiempo están caminando juntos. Juntos, amén. La locura de Noé que estamos hablando. Una locura en su tiempo hasta hoy. Sí, Imagínate. sí. Si vamos a hacer algo en algo que nunca sucedió, nunca pasó. Nunca ha llovido. ¿Verdad? Construir un arca en medio de la nada. De la nada. Sí. Entonces ahí estaba su obra otra vez. Como Abel, igual. Y los dos hicieron la obra, ¿verdad? Pero no solamente obrar, pero obrar con corazón puesto en las cosas de Dios. Así es, porque Caín lo hizo. Insisto. Porque obras todos hacemos. Sí, todos hacemos algo. Todos hacemos algo. Eh, Entonces tenemos que caminar en conjunto. Pero sí es necesario tener obras. Fíjate cómo dice aquí en el capítulo 11. Ese es un versículo que a mí me impacta mucho. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto. Fue traspuesto, dice, para no ver muerte. Fíjate qué increíble. A mí esto me parece... O sea, que Dios determine que una persona no vea muerte. Yo no quiero que él muera. Te voy a transponer. Va a pasar de un plano físico, material, humano, a un plano celestial, reino de los cielos. Fue traspuesto, dice, para no ver muerte, y no fue hallado. La gente lo buscó, las personas Sí, lo buscaron, ¿dónde su fue familia. No fue hallado
porque lo traspuso Dios. Pero esto es bien interesante. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Exacto. Tuvo testimonio. Sin ese testimonio no se transpone. Que es a lo que una de las cosas que yo pienso respecto al arrebatamiento es que no serán arrebatados los que no tengan testimonio de haber agradado a Dios. No, seguramente por lo que estamos leyendo por está eso, fuera. por eso el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo voy a agradar a Dios sin fe? ¿Cómo voy a tener buen testimonio delante de Dios sin una fe viva, una fe activa? La fe activa, la fe viva, activa. Sí, demostrando Dios sonda los corazones, ¿no? Amén. Dios conoce. Pero ¿y los otros? ¿Y los hombres cómo saben? ¿Cómo van a acercarse a este Dios que servimos y que predicamos nosotros? Sí. ¿Verdad? Y que hablamos tanto de Él. ¿A través de qué? Sí, sí. Entonces es sumamente importante Amén. el testimonio que estamos dando. ¿Y cómo damos testimonio? ¿Apenas de hablar? No. Sí. No. Sí. Es que, fíjate que en la antigüedad y en el contexto bíblico, la palabra obra y la palabra hablar son una misma cosa. Cuando Dios decía, la palabra era acción. Por eso Jesucristo no es sino el verbo de Dios. Fíjate, la expresión el verbo, sabemos que el verbo es toda acción en una oración. O sea, no solamente dice la palabra, que sí lo es, pero luego Juan dice el verbo de vida. Es decir, la acción de la palabra. No solo que al decir, pero que ese decir se vuelve un hacer. De lo cual Dios da testimonio, porque si Dios dice, sea la luz. Y por la palabra se hizo todas las cosas. Exactamente. Porque la palabra era acción. La palabra es acción. Hace muchos años, seguramente que todavía hay personas, o habemos personas así, que lo que dicen así es. Que cuando una persona te da su palabra es una acción. Debería estar seguro que va a cumplir. Exactamente. Hoy hay gente que te puede firmar, te puede hacer, te puede decir, puedes demandar y aún así. No, hazle como quieras, dice. Cuando la verdad es lo que debería valer mucho más es la palabra. Oye, así quedamos, así va a ser, se acabó. Lo que firmamos, la verdad no importa. Por esto hay tantas demandas, hay tantos juicios. Sí. Porque la gente firma el papel. Porque garantías y esto y luego se desdice. Me recuerdo de 1972 una frase que dijo mi abuelo, el papá de mi papá, hombre de Dios. Hombre de Dios. Gloria a Dios por esos videos. Y él decía esto, se firma, valiera, hoy ya no existe más, pero había mucho. No tenemos cheques rebotados. No sirve. Sirve tu palabra. Pero cuando tú asignas un compromiso de palabra con alguien, se espera, ¿no, pastor? Se espera que tú vas a cumplir. Porque su palabra debe valer más que cualquier cosa. Su palabra es que da testimonio de las obras que estás haciendo. Bueno, y es que un hombre de fe, una mujer de fe, Pedro Luis, su palabra sigue teniendo peso. Si yo digo algo, bueno, Jesús lo dice así, que tu sí sea sí y que tu no sea no. O sea, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, a ver, no hables de más. Sí, si dijiste que sí, es sí. Ya no hay que dijiste discutir. Que no, es no. Es no. Y ahí se acaba. ¿Por qué? Porque ese decir lleva una acción. Ese decir lleva una acción. Nosotros los cristianos, pueblo de Dios, debemos ser muy preocupados por nuestra palabra. Porque nuestra palabra, vamos a decir otra vez, si nuestra fe es como nuestra palabra y nuestra palabra no tiene peso, debemos estar muy preocupados. Exactamente. Muy preocupados. Por eso va a haber gente que le dice, Señor, Señor. Bueno, ¿cuánta gente no va a hacer en el nombre de Jesús milagros y Jesús va a decir, no te conozco? Y están haciendo obras, entre comillas, señales, maravillas, pero no está respaldado por un conocimiento de Dios, no está respaldado por una fe viva. Entonces, va mucho más allá de decir y va mucho más allá de hacer. Es un hacer conforme al decir de Dios. Otra vez,
Va más allá de lo que se dice y va más allá de lo que se hace. Caín lo hizo, no lo hizo conforme al corazón de Dios. Exacto. Es hacer conforme al decir de Dios. Porque dice 1 Corintios 3:8, ¿no? Ahora bien, el que planta y el que riega son la misma cosa. Amén. Pero cada uno recibirá su propia recompensa. Amén, amén. Conforme a su propia labor. Sí, sí. Entonces la obra va a recompensar a cada uno de Bendito nosotros. sea Dios, bendito sea Dios. Sí, entonces tenemos que movernos, tenemos que hacer cosas que demuestren nuestra fe, cosas que la gente pueda ver quién somos de verdad, el Dios que servimos. Amén. ¿Verdad? Que lo que hablamos y lo que hacemos tiene congruencia, son cosas coherentes. No podemos decir que ya somos salvos porque es por la gracia. Sí. Y nuestras obras no están de acuerdo. Sí. Entonces, esta fe que tenemos no va a ser suficiente, según dice aquí la palabra, porque sí seremos juzgados por nuestras obras. Sí. Y no vamos a salir de esto, está escrito en la palabra de Dios. Fíjate, voy a leer Mateo 12, hablando de la palabra con relación a las obras, a las acciones. Mateo 12, nuestro Señor Jesús está hablándonos aquí. Nuestro Señor Jesús nos está hablando aquí y habría que considerarlo. Mateo capítulo 12. Está escrito en el verso 34, 12:34 al 37. Con lo que quiero señalar o destacar es el 37, pero veamos cómo desde el 34 dice cosas muy interesantes. Generación de víboras. Hay que recordar que una víbora tiene una lengua bífida. Sí. Una doble lengua, ¿no? O partida. Sí. ¿Cómo puedes hablar lo bueno? ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo malo? Pregunta. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. ¿Pero qué cree? El hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. El hombre malo también tiene tesoro, pero es malo. Claro. Pero es malo. Es malo. Mas yo les digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es decir, si una palabra no tiene respaldo de acción, ociosa es que se habló sin sentido, no edificó, no construyó, solamente fue a hablar. Sabemos que el reino no consiste en palabras, en palabrerías, ¿verdad? Sí, discursos. sí. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Termina diciendo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, una palabra ociosa me puede condenar. Condena. Porque estoy diciendo algo sin sentido, es ocioso, no tiene función, no está haciendo nada. Y entonces dice, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Por eso Mateo 10, cuando el apóstol Pablo nos habla de la salvación, en el versículo 8, acerca del evangelio, acerca de la predicación del reino, Mateo 10:8 dice, ¿mas qué dice? Es una pregunta. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesión creyendo. No solo confesar, sino confesar creyendo. En el corazón. Eso es algo que Dios conoce, pesa los corazones, sabe quién cree y quién no cree. Pero en el verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, Amén. Dios está hablándole a un pueblo que lo que dice, eso hace. Sus palabras. Que mis palabras no son ociosas, porque toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. De una palabra que es respaldada por las acciones a esa palabra. Si no sería una palabra ociosa, perdónenme. Si no sería una palabra ociosa, la confesión
en Jesucristo conlleva acciones. Primero, que el corazón ha creído. Insisto, yo pienso otra vez, vamos a ver otra vez a Caín y Abel. Oye, pero Luis, si los dos vamos a hacer lo mismo, si los dos estamos... Es más, el que tuvo la iniciativa ni siquiera fue Abel. Sí. El que registra primero es que Caín. Caín ofreció primero su ofrenda. Oye, si lo vamos a hacer lo mismo, y vamos a hacerlo para Dios, porque aquí no solamente es hacerlo, es para quien lo haces. Bueno, que para quien lo haces te muestre su aprobación, que es a final de cuentas lo que va a ocurrir. Toda acción Dios va a juzgar. ¿Para quién le hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuáles fueron las motivaciones? ¿Por qué Dios demanda acciones en la palabra? Creo que Hebreos nos puede decir un poquito esto. ¿Por qué toda palabra requiere acción? ¿Por qué debemos de hacerlo con un corazón para Dios, sabiendo para quién lo hacemos? Creo que Hebreos da la clave en el capítulo 4, a ver si es este, capítulo 4. A ver si es el 3 o 4, a ver. Dice, capítulo 4, miren, versículo 12. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un corazón malo hace que el corazón se aparte del Dios vivo. Dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio, en tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en la provocación, verso 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parece no haberlo alcanzado. Ahora, este ejemplo de Moisés y la nación de Israel saliendo de Egipto es un claro ejemplo de alguien que sale de la esclavitud, sale de la cautividad, Sí. pero no termina caminando en las acciones de Dios. No hicieron lo que Solo tenían dio que hacer. vueltas al desierto quejándose, murmurando, desobedeciendo. Dice, pero ¿en qué les aprovechó? Saliendo no entraron. Viendo milagros que vieron y todo lo que pasó con ellos. Si no hicieron bien las cosas, no hicieron de acuerdo con lo que Dios les había enseñado y pedido, ¿no? Sí, La instrucción, tenemos instrucción a lo mismo. sí. Y todos estos salieron con la promesa de ir a la nueva tierra de libertad Bueno, la visualizaron algunos de ellos, la vieron y aún así no entraron. y no entraron. Claro. Fíjate lo que dice el 4, 11 y 12. Procuremos pues, 4, 11 y 12 de Hebreos. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo voy a tener aquí tantito. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra eficaz es activa. La palabra de Dios produce en nosotros. Entonces, si yo digo creer la palabra Sí, y no produce en mí, realmente no estoy, como el hacer, realmente no estoy creyendo la palabra. no estoy creyendo, aún no recibí a Cristo. Estoy asintiendo que sí, pero no está produciendo en mí porque no la medito con fe, no la creo como debe de ser. Y esto va a pasar lo que pasó con toda esta gente. Todos murieron en el desierto. Así es, sin No haber entrado. adentraron a la tierra prometida. Y todo esto, toda la preocupación que de verdad debemos traer, ¿no? Al menos es que
todos se salven, como Dios quiso, ¿no? Sí. Que el deseo del Señor es que todos se salven y nosotros como sus imitadores, creo que es el mismo deseo que debemos tener, ¿no? Pues, no Sí. importa quién sea la persona. Amén. El deseo que sea regenerado y Amén. se haga nueva criatura y conozca a Cristo y sea salvo. Sí. Entonces, este es lo que estamos buscando, que todos comprendan e entiendan que debemos tener nuestras acciones fiadas por lo que estamos diciendo. Y la fe que decimos tener y el Dios que decimos creer sea manifestado en nuestras obras. Sí, amén. Sí que tengamos. Amén. La verdad es que ayer decíamos con la congregación que toda la creación está sujeta a vanidad por causa del que la sujetó y está esperando algo. No los dichos, no el bla bla, la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Dios ha depositado tal gloria en nosotros por Espera la persona de Cristo manifestación. que espera la manifestación. Sí. Y esa manifestación está en la vida. También esto es algo muy interesante. Si tú crees que Cristo es tu vida, si tú crees que tu vida es Cristo, escondida en Dios, eres un buscador de Cristo. Eres una persona que medita la palabra, que ora, que ayuna, y que lo que recibe en la oración lo llevas a la práctica. No estás improvisando, no estamos a ver qué hacemos. No. Estoy en obediencia a la palabra que produjo en mi fe. Porque eso es lo que hace el Señor, Pedro Luis. Nos habla para que esa palabra en nosotros actúe en nosotros, a través de nosotros. Porque, pues, de cierta manera somos los embajadores de Cristo. Sí. Somos embajadores de Dios aquí en la tierra, con todo lo que implique. Si rechazan al Señor, nos van a rechazar a nosotros. Si hay que andar haciendo bienes en el nombre de Jesús, hay que hacerlo porque es Cristo en nosotros. Es el Señor en nosotros el llamado a actuar. O sea, nosotros, si creemos en la palabra, estará esta manifestación gloriosa de Cristo en nosotros, en el caminar, en el andar, en las obras que dan evidencia de fe. Las obras que dan evidencia. Por esto Santiago dice, sí, demuéstrame su fe por sus obras. Si no tenemos obras de fe, ¿verdad? Que respalden la fe que traemos. Sí. No sirve, la fe es muerta. Por esto dice, la fe es muerta, la fe sin obras es muerta. Amén. Y no es obra de trabajar y limpiar el terreno. Sí. ¿Verdad? Tenemos que tener una fe que respalde, una obra que respalde nuestra fe. Amén. Amén. Porque si no, la fe, está escrito una vez más, la fe sin obras es muerta, y todo eso que estamos haciendo aquí, hablando, pues, yo creo que es para dejar claro el tipo de fe y el tipo de obra que debemos tener. Pues son las obras de Dios en nosotros, las obras previamente preparadas de antemano. Amén. Y que le dan gloria al Señor. Y que cuando estemos allá, se hará corto de caja, perdóneme esa expresión, pero en el tribunal de Cristo será recompensado. Amén. O no, o pasaremos tristeza según sea el caso. Sí, porque si comparecemos delante de tribunales para ser juzgados, Amén. Dios nos ayude. ¿verdad? Tribunales para juzgar. Siempre que Pablo escribía cartas pastorales, decía que el Señor tenga misericordia. Sí, porque la mano del Señor, y leemos mucho ahora, ¿no? En Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios Altísimo. Del Dios vivo. Del Dios vivo. Amén. Es todo lo que no debemos, porque de cualquier lugar Él nos puede librar. Sí, amén. Sí, pero si Él es el acusador, ¿cómo vamos a hacer? Sí. Que hoy es nuestro abogado y mañana va a ser nuestro acusador. Sí. Dice incluso que la misma palabra nos va a juzgar. Exactamente. La misma palabra. La misma palabra que hoy nos da salvación nos va a poner en condenación. Así, sí, si no atendemos a ella. Pues gloria al Señor, que el Señor nos ayude, que Dios nos bendiga. Gracias a ustedes, estaba viendo que compartieron algunos, estaba siguiendo a los que compartieron o poniéndoles like. Gracias, si la palabra le bendijo, compártala a otros, hágala llegar. Tenemos que concluir aquí en esta mañana, el tiempo se nos ha ido, pero gracias, mi hermano Pedro Luis. Gracias, pues. A todos ustedes, Ricardo, bendiciones.
y hasta la próxima. Rescate del barrio AC. El adicto Sica.